Integración por sustitución. Es uno de los primeros métodos que vamos a estudiar para resolver integrales. El teorema de sustitución, también conocido como método de sustitución simple, es un método sencillo que vamos a empezar a estudiar. En el capítulo 7, sección 7.2, vamos a estudiar más o menos esta misma versión del teorema de sustitución, pero con algunos ingredientes adicionales. Entonces luego vamos a retomar un poco este método de solución de integrales y bueno, ya iremos a ver en qué cambia con respecto a lo que estamos viendo o lo que vamos a ver ahora mismo. Bueno, en concreto vamos a el teorema de la regla de sustitución. Necesitamos lo siguiente, necesitamos en la integral reconocer la siguiente forma. La integral en la cual vamos a usar sustitución, eh, aquí en esta primera forma, en esta primera versión, es una integral en la cual se puede reconocer una composición de funciones, f compuesto g. Y en la misma integral vamos a reconocer, voy a ponerlo aquí en otro color, vamos a reconocer la derivada de la función interna, ¿vale? Esta derivada de la función interna, que sería g' de x. Entonces, si podemos reconocer estos elementos en la integral, vamos a hacer la sustitución. Entonces, u igual a g de x, donde es una función diferenciable. ¿Para qué necesitamos que sea diferenciable? Precisamente para que esté definida g' a lo largo de un intervalo. F, una función continua, la función que está externa debe ser continua. Y bueno, f mayúscula la antiderivada, ¿no? O una antiderivada. Entonces, lo que tenemos es que esta integral, después de hacer la sustitución, u igual a g de x, y por lo tanto, el de x, ¿quién va a ser? Perdón, el de u, derivamos con respecto a u a la izquierda, queda el de u, va a ser g' de x. Esto sería como calcular el diferencial. Básicamente acá lo que estamos haciendo es derivar a izquierda con respecto a u. Entonces la derivada de u es 1 y agregamos el diferencial de u. Y en la derecha derivamos con respecto a x. La derivada de g es g', ¿cierto? Y agregamos el diferencial de x, ¿vale? Entonces hacemos la sustitución. ¿Cómo queda esto? Queda integral de f de g de x, que viene siendo u. Entonces queda f de u por g' de x es simplemente de u. De esta manera nos queda una integral más sencilla. Nos queda f de u de u. Y pues ya depende cómo quede esa función para poderse integrar. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Como les digo, importante poder reconocer algunos elementos en la integral. Elementos como qué, como la composición de funciones, el diferencial, en algunos casos puede ser bastante evidente, en otros tal vez hay que encontrar un poco la forma. Y vamos a empezar con algunos ejemplos más o menos, pensaría yo, un poco más evidentes, un poco más sencillos de poder identificar. Y bueno, vamos a empezar con algunos acá y luego miramos algunos del texto. Entonces, recordar, necesitamos identificar en la integral una composición de funciones. F compuesto g de x, ¿vale? Y esto multiplicado por g' de x. Necesitamos identificar esta composición y usualmente la función que es interna de la composición es la sustitución que se va a hacer. Bien, hay que tener en cuenta que si se hace la sustitución, el diferencial debe estar allí para poder, lo que es el diferencial de u en este caso, es g' de x. Ese diferencial va a estar allí en la misma integral y nos va a permitir hacer la sustitución. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Primero, en cada caso vamos a resolver la integral indefinida. Entonces, resolver la integral indefinida
Y vamos a poner aquí un ejemplo x cuadrado. Vamos a poner x cuadrado seno de x al cubo. Así, por el diferencial de x. Entonces, veamos en este ejemplo. Reconocemos que hay una composición de funciones. Por ejemplo, acá se están componiendo la función seno de x y la función x al cubo. ¿Sí? Tengo la composición de estas dos funciones. Visto esto como una composición de funciones, entonces vamos a escoger para la sustitución la función que está interna. Es decir, vamos a escoger u como x al cubo. De modo que el diferencial de u, ¿quién es? Es 3x al cuadrado de x. Derivo a la derecha con respecto a x y agrego el diferencial de x. Derivo a la izquierda con respecto a u y agrego el diferencial de u. ¿Vale? Y luego voy a hacer la sustitución. Entonces, observen lo siguiente. Voy a despejar x cuadrado de x. Y esto será entonces un tercio. Paso ese 3 que queda ahí a la derecha. Este 3 lo paso a dividir, entonces tengo un tercio del diferencial de u. Y entonces ahora miremos cómo queda esto. Veamos, este integral, mucha atención, será integral de, quiero que observemos lo siguiente, el x cuadrado de x, este x cuadrado por dx, viene siendo un tercio de du, ¿cierto? Acá lo estamos despejando precisamente. Viene siendo un tercio de du. Entonces, ahí estamos identificando la derivada, ¿cierto? Estamos identificando algo relacionado con la derivada de la sustitución, la derivada de esa función interna. Entonces, vamos a reemplazar, vamos a sustituir precisamente, veamos. Voy a empezar con seno de x al cubo. ¿Cómo queda? Queda seno de u, teniendo en cuenta que x al cubo es u. Y x al cuadrado de x, que es lo otro que queda en la integral, ¿qué es? Es un tercio del diferencial de u. Saco esta constante un tercio y me queda un tercio integral del seno de u por du. ¿Y cuánto es la integral del seno de u? ¿Quién es la integral? Menos coseno. Exactamente, menos coseno. Entonces, ¿cómo queda todo esto? Esto queda como menos un tercio coseno de x más una constante de integración. Perdón, coseno de x no, coseno de u. Coseno de u más una constante de integración. Finalmente, tenemos que devolvernos en la sustitución. El resultado no puede quedar en términos de la variable u, tiene que quedar en términos de la variable original, es decir, en términos de la variable x, que es nuestra variable original, ¿cierto? Entonces nos devolvemos en la sustitución, u es precisamente x al cubo y ese sería el resultado de esa integral. Bien, Profe, ¿no sería coseno y no menos seno? Y no menos coseno, perdón. hay que tener en cuenta que estamos pensando en la integral, ¿no? O sea, la Sí, pregunta es, señor. ¿qué función derivo yo para que el resultado me dé seno? Ok, ya. ¿Vale? Sí, señor. Bien, vamos a mirar otro ejercicio. Algunos pueden ser más o menos, por decirlo de alguna manera, evidentes, porque tal vez no hay muchas alternativas para escoger la sustitución. Vamos a ver dos.
Vamos a escoger otro de alguna manera similar. Voy a poner aquí logaritmo natural de la tangente de x por la secante al cuadrado de x de x. Bien. Y bueno, acá vamos a necesitar una integral que por ahora no vamos a poder hacer, pero yo les voy a decir cuál es la antiderivada y podemos poner la prueba para ver que funciona. Luego, cuando veamos integración por partes, sí vamos a poder resolver esta integral. Lo que quiero ver es la aplicación del teorema de sustitución para llevarla a una integral que va a ser un poco más simple. ¿Quién dirían ustedes que puede ser U? Tangente Puede ser de X. tangente X, profe. Eso. Y observe, tengo que pensar en dos cosas. Me ayuda a pensar que U es la sustitución, perdón, que tangente es la sustitución. ¿Por qué? Porque es interna, ¿cierto? Acá en la composición que puedo ver. A veces, en general, se puede ver como una composición. A veces no es tan clara la composición. Pero no solamente eso, sino que cuando pienso de una vez en el diferencial, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x de x. Y esto aparece aquí mismo en la integral. Entonces, me ayuda a pensar que efectivamente me sirve como sustitución. Y bueno, vamos a hacerlo de esta manera. U es tangente de x, el diferencial de U es secante cuadrado de x de x. Por lo tanto, esta integral, ¿quién es? Esta integral será la integral del logaritmo natural de U por el diferencial de U, ¿cierto? Acá simplemente sustituimos tangente por U y sustituimos la secante al cuadrado de x por du. Hacemos esa sustitución y ya está, nos queda esta integral. A ver, ¿esta integral quién es? No tenemos ninguna antiderivada conocida para esta integral. Esta integral es x logaritmo natural, perdón, bueno, en este caso como es en la variable u, será u logaritmo natural de u menos u. Y bueno, más una constante de integración. ¿Por qué es esto? No se preocupen por ahora, ¿bien? Más adelante, cuando hablemos de integración por partes, vamos a ver el ejemplo del logaritmo natural como uno de los ejemplos que se puede resolver por integración por partes, ¿vale? Como les digo, por ahora no podemos encontrar nosotros esta antiderivada, por eso yo se las estoy dando, ¿bien? Y bueno, si de pronto uno dice, bueno, pero ¿será que sí funciona? Recuerden que si esta antiderivada o bueno, si esta función es antiderivada de la función que está dentro de la integral, la derivada de esta función debe dar, ¿qué? Debe dar lo que está dentro de la integral, ¿cierto? Entonces vamos a derivar esto y veamos que da lo que está dentro de la integral. Derivando, entonces acá tenemos inicialmente un producto. ¿Cómo se deriva un producto? Derivada del primero, que va a ser la derivada de u1 por el logaritmo natural de u, más el primero sin derivar, u, por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre u por la derivada interna, que va a ser 1, menos la derivada de u, que es 1, y bueno, la derivada de esa constante es 0. Cuando hacemos las cuentas, esto es logaritmo natural de u. Tengo acá u sobre u es 1, queda más 1 menos 1. Efectivamente, esto es logaritmo natural de u. Bien, efectivamente esto es entonces, ¿qué? Antiderivada del logaritmo natural de u. Repito, esta se las estoy anticipando por ahora, solamente porque no podemos calcularla aún, pero podemos verificar que funciona, ¿no? Podemos verificar que efectivamente es antiderivada de esa función logaritmo natural. Bueno, entonces ya teniendo la integral, ¿qué nos resta hacer? Devolvernos en la sustitución. Esto será entonces tangente de x logaritmo natural de la tangente de x menos la tangente de x y todo más una constante de integración. ¿Vale? En este caso es evidente la sustitución o más o menos evidente. ¿Por qué? Porque está, como les digo, está interna en una composición de funciones, la función tangente de x,
Y además el diferencial es precisamente lo otro que aparece aquí en la integral. Bien, entonces va bastante bien. Bueno, con estos dos ejemplos vamos ahora a proceder a mirar algunos ejercicios de la sección de ejercicios. Tenemos problemas del 1 al 50 en los cuales se pueden resolver usando integración por sustitución. Entonces, a ver, vamos a poner acá, escojan un problema del 1 al 10. Vamos a escoger primero uno del 1 al 10. El 10. El 10, profe. O el 6. Bueno, el 10 o el 6. A ver, miremos. El 10, bueno, el 10 es muy parecido al que acabamos de hacer, ¿no? Creo que el 10 mejor no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el 10 van a escoger como sustitución la tangente y el diferencial es secante cuadrada de x. Es decir, aquí va a quedar simplemente la integral de la raíz de u, que es u a la 1/2 por du. Muy parecido al que acabamos de hacer, entonces este lo pueden hacer. A ver, vamos a hacer el 6. Vamos a hacer el 6. El 6 me gusta. Bueno, el 10 no, ya les dije por qué. Se parece mucho al que hicimos, entonces es como hacer un poco de lo mismo. En cambio, el 6 tiene algo diferente. A ver, problema 6. En el problema 6 tenemos la integral de t sobre la raíz cúbica de t cuadrado más 9. Raíz cúbica de t cuadrado más 9 por dt. Bien. Para la sustitución vamos a utilizar t cuadrado más 9. ¿Por qué? Porque está interna en esta composición. Bien, es la interna de la composición de la raíz cúbica. Y además miren el diferencial. La idea es que más adelante, o no sé si les está pasando de una vez, más adelante cuando empiecen a hacer varios ejercicios más, pueden ir pensando en la función que van a tomar para la sustitución, pero de una vez pueden ir pensando en el diferencial. ¿Cuál es el diferencial, por ejemplo, de t cuadrado más 9? Esto es 2t de t. Y cuando ustedes miran el numerador, precisamente acá tengo t de t. Tengo t de t. Entonces voy a despejar t de t. T de t, ¿quién es? Es un medio del diferencial de u. Y ahora procedo a hacer la sustitución. Procedemos a hacer esta sustitución, nos queda integral de quién. Veamos, voy a proceder primero con la sustitución de lo que es u. Nos queda en el denominador raíz cúbica de u. Y en el numerador puedo ver que el t de t se convierte en ¿qué? En un medio del diferencial de u. Es decir, voy a sacar este un medio de la integral. Voy a escribir el 1 sobre raíz cúbica de u como una potencia de u. Es decir, esto va a ser u a la menos un tercio. U a la menos un tercio de u. Y así queda esta integral. ¿Cuánto da entonces esta integral? Tenemos un medio. ¿Cuál es la integral de u a la menos un tercio? U a la menos un tercio más 1 sobre un tercio más 1. Eso, ¿y cuánto Menos es un menos un tercio. tercio más 1? 2 tercios. Eso. Tenemos entonces u a la 2 tercios sobre 2 tercios. Todo esto más una constante de integración. Hacemos la cuenta acá con estas constantes, ¿cierto? Con estas constantes acá. Básicamente para que manejen esta constante, esto es como tener 1 sobre 2 tercios. Bien, 1 sobre 2 tercios. Cuando multipliquen ese resultado por un medio, ¿esto cuánto va a dar? Va a dar 3 cuartos. Hagan la cuenta y me dicen si les da, si de pronto no ven por qué está dando eso, me lo preguntan, no pasa nada.
Y tenemos entonces acá u a la 2/3. Bueno, voy a devolverme de una vez en la sustitución. Esto es u a la 2/3 más la constante. ¿Y quién era u? Bueno, u, si vemos quién era u, es t cuadrado más 9. Entonces esto es acá, t cuadrado más 9 a la 2/3 por 3/4 más una constante de integración. ¿Una pregunta, muchachos? ¿O hasta ahí vamos bien? Profe, una pregunta. Señor, cuénteme. El DU pasa a ser el complemento, ¿cierto? El DU. ¿El complemento? Bueno, el AC, perdón, profe. ¿No? Ah, ok. No, no, no es que pase a ser, esta es la constante de integración. El du básicamente nos indica con respecto a qué variable estamos integrando, Ah, ok, dale, profe. ¿sí? La constante de integración simplemente se pone porque esto recuerden que cuando nos preguntan la solución de una integral, la pregunta se puede traducir en palabras castizas como hallar una familia de antiderivadas para la función que está dentro de la integral. Bien, eso es lo que nos pide, una familia de antiderivadas. Y para dar una familia de antiderivadas, como vimos en un teorema, todas las antiderivadas difieren en una constante. Es decir, tengo que poner esta constante es variante, ¿vale? Es una constante arbitraria, no definida, pero entonces si yo la pongo a variar, genera una familia de antiderivadas. Bien. Bueno, vamos a ver entonces otro ejercicio. A ver, ahora escojan alguno del 11 al 18. A ver, vamos a ver si por acá hay más en la página. Eso. Del 11 al 28, ahí tenemos en pantalla. El 28. Bueno, el 28 y uno antes, a ver. El 24. 24. A mí se me causa curiosidad ustedes en qué piensan para escoger los ejercicios. A veces simplemente uno dice, bueno, a ver, uno del 1 al 30 y escogen fijo el 30. ¿Por qué escogen el último? Ahorita del 1 al 10, el 10. Del 11 al 28, el 28. A veces parece que el último Pues, profe, se ejercicio, supone que, ¿sí? Se pues se supone que supone que se escogen así es por el grado de dificultad, ¿no? A medida que vamos avanzando, son de mayor dificultad. No creo. Ponga, el 19 también está duro, ¿no? a veces ocurre que los últimos ejercicios no son tan difíciles. La verdad, eh, se podrán dar cuenta a medida que vayan avanzando en los cursos. A veces los últimos ejercicios pueden llegar a ser incluso más sencillos que otros previos. Y bueno, por eso les pongo a escoger así alguno, digamos del 1 al 10, luego del 11 al 28 en este caso, para que vayan escogiendo. Y sí, la idea es que van subiendo el nivel de dificultad, pero pues también la idea no es que ustedes escojan el más difícil para resolver al principio. Porque si yo, por ejemplo, resuelvo acá el ejercicio más difícil de esta sección como el primer ejemplo, ¿sí? Si ese es el primer ejemplo que hago, entonces usted se va a llevar se va a llevar la idea de que ese tema es muy difícil, ¿no? Y la verdad es que no es así.
Todo es cuestión de práctica. La verdad es que en procesos de aprendizaje todo es cuestión de práctica. Y yo normalmente cuando hago una analogía de lo que es el aprendizaje de casi cualquier cosa, y en particular de cosas académicas, yo lo comparo con el entrenamiento que se puede hacer de manera deportiva. Por ejemplo, si usted tiene que participar en una maratón, no sé, por alguna razón tiene que participar en una maratón, digamos, media maratón de Bogotá. Y usted el primer día que va a entrenar dice, bueno, hoy voy a recorrer 20 kilómetros. Entonces, bueno, no sé, es posible que ese primer día no recorra los 20 kilómetros. Tal vez puede que lo recorra, pero va a resultar muy cansado y tal vez muy maltratado. Entonces no es lo mejor, ¿no? Ponerse inicialmente un reto tan duro. Si inicialmente usted dice, bueno, el primer día voy a recorrer 3 kilómetros. Tal vez la primera semana recorre los mismos 3 kilómetros. O tal vez en la primera semana, aunque recorre los mismos 3 kilómetros, lo que hace es hacerlo gradualmente más rápido, ¿no? Bien. De pronto ya la segunda semana dice, bueno, vamos a subir a 5 kilómetros. Y tal vez los primeros días el reto es completar los 5 kilómetros y luego a medida que ve en sus posibilidades va aumentando el ritmo, ¿no? Cada vez quiere hacerlo en menor tiempo y así sucesivamente. Lo mismo pasa con cualquier cosa que usted quiera aprender. Si usted va a aprender algo, por ejemplo, queremos hacer ejercicios de integración por sustitución y escogemos el ejercicio más difícil para empezar, pues lo más probable es que en el proceso de desarrollar ese ejercicio se puede llegar a frustrar. Bien, pero no es porque la tarea sea muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que falta preparación. Es simplemente eso. Entonces, lo mismo les recomiendo cuando ustedes vayan a estudiar y vayan a hacer ejercicios. Si usted estudia, digamos, la teoría y directamente se va a resolver los exámenes de semestres anteriores, está haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque quizás debería primero hacer algunos ejercicios más sencillos, ¿cierto? Tal vez algunos más directos, más inmediatos, antes de pronto de enfrentarse a un ejercicio tipo examen, que puede ser un ejercicio algo más desafiante. Lo mismo ocurre acá. Entonces, sí, yo entiendo que la idea es que en el texto, a medida que se va avanzando, los ejercicios van siendo más difíciles, pero traten de escoger ejercicios intermedios, ¿bien? Porque a veces esos que pueden ser un poco más complejos, realmente pueden llegar a resultar frustrantes, a ser frustrantes para ustedes. A ver, vamos a hacer el 19, alguien dijo el 19. Ahorita hacemos el 28. Aquí no hay problema con el que escojamos, pero sí, lo importante es que lo vayamos entendiendo a medida que se van haciendo, ¿no? Se los he dicho desde el primer día, o bueno, en las primeras clases, o si no se los he dicho, igual se los digo. En cualquier momento, si tienen una pregunta, por pequeña que sea, yo respondo a la pregunta, no hay ningún problema. Es mejor que resuelvan las dudas de una vez en la clase, porque pues a veces dejan que esas dudas avancen un poco más. Dice, bueno, yo mejor pregunto en hora de consulta. Que aprovechando esto, les comento que la hora de consulta para este curso quedó el día jueves de 9 a 10 de la mañana. Jueves de 9 a 10 de la mañana será la hora de consulta para este grupo. Si no pueden en ese horario de consulta, bueno, ya después les diré qué podemos hacer para que pueda atender las preguntas que tengan. Pero bueno, como les digo, a veces se dejan las preguntas para hora de consulta, por alguna razón de pronto no hacen la pregunta o después simplemente se les olvida cuál era la pregunta, no sé si les ha pasado, pero esa pregunta que en algún momento tuvo y que no resolvió, después pues puede que reviva en algo que puede ser algo más grande, ¿no? Puede ser que esa duda no le permita comprender algunas otras cosas. Bien. Bueno, tenemos este integral, problema 19, integral de la cosecante de raíz de x, ¿vale? Cosecante de raíz de x por cotangente de raíz de x sobre raíz de x.
Bien, ¿qué dirían ustedes que podemos tomar como sustitución? Raíz de X, ¿no, profe? Vale, vamos a tomar raíz de X y pensando, ojo, en raíz de X, ya sea de la cosecante o de la cotangente. No tanto la del denominador, porque vamos a ver qué pasa. El diferencial de u, ¿quién es? Bueno, raíz de X es X a la 1/2, ¿no? Voy a escribirlo así. Puede ser que sea más fácil derivarlo así para ustedes. Esto es 1/2 de X a la -1/2, ¿cierto? Por el diferencial de X. Es decir, ¿esto qué es? Esto es 1/2 de 1 sobre raíz de X por el diferencial de X. Y cuando observamos esto así, entonces observen 1 sobre raíz de X por el diferencial de X está aquí dentro de la integral. Entonces lo puedo sustituir. Bueno, vamos a despejar esto entonces. Vamos a despejar lo que sería 1 sobre raíz de X por dx. Esto será ¿quién? 2 veces el diferencial de u. ¿Vale? Pasando este 1/2, este 2 que está dividiendo, pasándolo a multiplicar. ¿Cómo queda entonces esta integral? Esta integral queda como integral. Y acá ponemos de una vez la sustitución, ¿no? Cosecante de raíz de x es u, por la cotangente de raíz de x, que es u, y acá tenemos 1 sobre raíz de x es ¿quién? Es 2 veces el diferencial de u. Y bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Sacamos la constante y nos queda cosecante de u por la cotangente de u por du. ¿Y cuál es la integral de la cosecante por cotangente? ¿Cuál es la integral de la cosecante por cotangente? Cosecante. Menos cosecante de X Menos más cosecante. Eso, menos cosecante de la variable, ¿verdad? Queda entonces acá menos 2 veces cosecante de u más una constante de integración. Bien, menos cosecante de u es la integral de la cosecante por cotangente. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que nos queda? Devolvernos en la sustitución. Es decir, tenemos 2 veces la cosecante de ¿quién? De raíz de x más la constante de integración. Esa sería la solución de esa integral. Bien. Bueno, vamos a ver el problema 28. Bueno, problema 28. Este problema 28 parece a veces, bueno, no sé, puede parecer más complejo de lo que realmente es. Aquí realmente hay que aprender a visualizar un poco los ejercicios. Y cuando digo visualizarlos es que trate de funcionar el ejercicio antes en la cabeza, ¿no? Un poco antes en la mente. Profe, qué pena. Sí, señor. Me deja volver a ver el ejercicio. Es que el computador se me apagó y volví a entrar a la clase. Vale, vamos a mirar. El- El último que hicimos, el de este que está acá. Voy a poner acá un zoom inverso. Ahí está todo el ejercicio. Ahí de pronto le puede tomar una screenshot, no sé. Sí, profe, listo. Gracias. Vale. Bueno, como les digo, a veces es importante que los ejercicios empiecen funcionando tal vez en la mente
¿Por qué? Porque lo más importante aquí es que nosotros podamos llegar a una idea que nos permita resolver la integral. Entonces, a veces necesitaremos explorar ideas y para explorar esas ideas pues tendríamos que escribir o podríamos explorar esas ideas directamente en nuestra cabeza. En concreto, para este ejercicio, ¿qué dirían ustedes que podríamos tomar como sustitución? ¿Seno o coseno? ¿Seno o coseno? Coseno. Bueno, si uno toma seno o coseno, el problema realmente va a ser qué hacer con este teta. Porque si uno, por ejemplo, toma coseno de teta, entonces el diferencial de u va a ser ¿quién? Va a ser menos seno de teta. Pero el problema es qué hacer con este teta. Sería el problema para resolver este ejercicio. Si uno piensa en lo que puede ser el diferencial de la sustitución, quiero que miren el numerador. El numerador es 1 menos seno de teta. Y el denominador es teta más coseno de teta. Lo de arriba es una identidad, ¿no? No, no es una identidad. O sea, Ustedes, la U quedaría como teta, ¿sí? no, no sería teta. Si u fuera teta, entonces realmente lo único que cambiaría el ejercicio es que donde aparece teta va a aparecer ahora u, pero es básicamente la misma integral, ¿no? Tiene la misma complejidad, estamos en el mismo problema. Entonces sería teta más coseno de teta. Sí, señor. Teta más coseno de teta. ¿Y por qué? Vale. Vamos a ver por qué. Si nosotros tomamos teta más coseno de teta, el diferencial de u, ¿quién será? La derivada de teta con respecto a teta es 1. Y la derivada de coseno de teta con respecto a teta es menos seno de teta. Es decir, ¿qué nos está dando? Exactamente el numerador. Nos está dando exactamente el numerador. Esto va a ser buenísimo para resolver el problema. ¿Por qué? ¿Cómo quedará esta integral? ¿Queda la integral de quién? Entonces nos queda 1 sobre u, ¿cierto? Teta más coseno de teta es u. Y 1 menos seno de teta por de teta, ¿quién es? Es el de u. Y nos quedó esta integral. La integral de 1 sobre u de u. ¿Cuál es la integral de 1 sobre u? Logaritmo natural. Es logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante de integración. Bien, más una constante de integración. Finalmente nos devolvemos en la sustitución. Queda logaritmo natural del valor absoluto de teta más el coseno de teta más una constante de integración. Y eso sería ese ejercicio. Algo que pueden hacer ustedes al inicio es un poco de ensayo y error. Vale. Pueden empezar a mirar, por ejemplo, posibles sustituciones. Y lo más importante no es que hagan cualquier sustitución y continúen. Lo importante es que si hacen una sustitución, puedan identificar rápidamente si esa sustitución les sirve para algo o no, ¿vale? Como les digo, si acá hubiésemos hecho la sustitución solamente coseno de teta, el problema era qué hacer con ese teta que quedaba ahí solo. Y entonces vemos una dificultad. Como les digo, en este ejercicio tal vez no es tan evidente cuál es la sustitución. ¿Y por qué? Porque no hay una composición muy clara. Tal vez cuando lo vemos ya después de haber resuelto el ejercicio, vemos una composición entre, bueno, lo que sería 1 sobre x y lo que es la función teta más coseno de teta, ¿cierto? Vemos esta composición. Entonces ahora sí es un poco más claro. Pero cuando lo vemos por primera vez,
tal vez no es de esta manera. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, van a escoger uno, entonces, de el 29 al 42 y luego escogemos uno del 43 al 50. 35. El 35, Y el 38, profe, por favor. 35 y 38. Bueno, bueno, está bien. A ver, es más. Vamos a hacer el 35, el 38 y me gustaría hacer alguno del 39 al 42 por las identidades que vamos a poder utilizar. Tal vez uno sobre todo, no sé, me gusta más o 40 o 42. ¿Cuál prefieren? ¿40 o 42? 42. 40. Bueno, entonces 35, 38 y 40. Vamos a hacer 35. A ver, 35. ¿Qué sustitución sugerirían ustedes? ¿Qué dirían? Tenemos integral de e a la menos raíz de x sobre raíz de x por dx. ¿Hay una composición evidente allí o una composición clara? Raíz de X. Sí, profe. La composición sería entonces, o bien sea e a la x con menos raíz de x, puede ser. Otra composición podría ser 1 sobre x con raíz de x, ¿cierto? Que sería el denominador. Entonces, ¿cuál? Bueno, cuando dicen raíz de x, ¿en cuál raíz de x están pensando? ¿En el del numerador, en el exponente o en el del denominador? A ver, vamos a pensar en el del exponente. Voy a pensar en raíz de x, pero ojo, en este raíz de x. Que ambos son iguales, ¿no? Ambos son raíz de x, pero ya vamos a ver qué pasa con el otro. Cuando calculamos el diferencial, la derivada de raíz de x, que es x a la 1 medio, ¿quién es? Es 1 medio de x a la menos 1 medio de x. Es decir, esto es 1 medio de 1 sobre raíz de x de x. Es decir, que 1 sobre raíz de x va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el diferencial de u. Y podemos identificar esta parte en la integral 1 sobre raíz de x por el diferencial de x. De este modo, entonces, ¿cómo nos queda la integral? La integral nos va a quedar como integral de e elevado a la menos u, ¿cierto? U es igual a raíz de x y por eso les decía que iba a pensar en el raíz de x del exponente. ¿Por qué en el otro no? Porque el otro iba a ser parte del diferencial de u. Entonces, esto 1 sobre raíz de x, esto que tengo encerrado en azul, ¿qué viene siendo? Viene siendo 2 veces de u. Y de esta manera, entonces, vamos a sacar esta constante. Nos queda menos la integral, bueno, la integral de e a la menos u de u. ¿Cuánto es la integral de e a la menos u? Menos u por la menos 1 es, sí. No, No. no, no. E a la menos u. También. Pero la derivada de e a la menos u es menos e a la menos u, ¿cierto? Porque cuando derive la interna me queda un menos 1. Bueno, es algo parecido a la integral de seno, ¿no? Que es menos coseno. Porque cuando derive menos coseno, la derivada de coseno es menos seno. Con ese otro menos queda un más. Alguien dijo que era e a la menos u, la función.
Pero cuando yo derivo e a la menos u, la derivada es e a la menos u por la derivada interna que es menos 1. Es decir, realmente me está sobrando ahí un menos 1. Para arreglar esto, ¿qué hago? Pues todo lo pongo como menos e a la menos u. ¿Vale? Si usted deriva menos e a la menos u, la derivada da e a la menos u. Y todo esto más una constante de integración. Finalmente nos devolvemos en la sustitución. Queda entonces menos 2 veces e a la menos raíz de x más una constante de integración. Bien. A ver, veamos. 38, 40. 38 y 40. A ver, en el 38, más o menos es clara la sustitución, diría yo. Si nosotros vemos el 38, problema 38, que es integral de e a la 3x raíz de 1 más 2 e a la 3x por dx, esto sería una integral en la cual vamos a hacer una sustitución simple. ¿Cuál dirían ustedes que es esa sustitución simple que nos serviría acá? E elevado a la 3x. O sea que Están pensando, nuevamente, repito, ¿en cuál estarían pensando? ¿En el e a la 3x que está dentro de la raíz o el que está por fuera? Dentro de la raíz, ¿no, profe? Exactamente. El que está por fuera tal vez nos va a servir para el diferencial. Bien, pero a ver, ¿qué pasa? Si nosotros, a ver, voy a hacer eso, o sea, que me sugieren, e a la 3x. No sería 1 más 2 e a la 3x. Bueno, ¿y qué pasa si hacemos solamente e a la 3x? A ver, vamos a escogerla así y a ver qué pasa. Bien, que tal vez es un poco lo que ustedes harían cuando estén estudiando. Escoger una sustitución que más o menos les parece que puede conducir a algo y bueno, vamos a mirar qué pasa. Cuando calculo el diferencial, esto es e a la 3x por la derivada interna que es 3 por el diferencial de x. Es decir, que e a la 3x de x es un tercio del diferencial de u. Por ahora, más o menos va bien, ¿no? Porque tenemos aquí, vamos a ponerlo en otro color, porque acá tenemos e a la 3x por el diferencial de x, que sería un tercio del de u. Vale, entonces esto quedará como ¿qué? Como la raíz de 1 más 2 veces u. La raíz de 1 más 2 veces u por un tercio del diferencial de u. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y aquí no está no tenemos todo perdido. A ver, de pronto no es la mejor sustitución que se puede escoger en este ejercicio, pero sí se puede resolver el ejercicio. ¿Qué pasa? Que ahora necesitaríamos hacer otra vez sustitución simple. Y no hay ningún problema. Hay problemas en los cuales eso puede ocurrir. Vamos a resolver este ejercicio así y ahorita lo resolvemos haciendo otra sustitución. ¿Vale? Entonces, haciendo esta sustitución, vamos por ahora aquí. Voy a sacar la constante, un tercio, y queda la integral de 1 más 2u de u. Que de momento no tenemos una antiderivada para esto que sea muy clara. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra sustitución. Vamos a llamar w a 1 más 2 veces u. Y entonces el dw, ¿quién es? Simplemente será 2 de u. Es decir, que el du es un medio de w.
Y por lo tanto, ¿cómo queda esta integral? Queda como un tercio de la integral de la raíz de W, ¿vale? De la raíz de W. ¿Y el du quién es? Es un medio de W. Por lo tanto, ¿esto será qué? Esto será un sexto, ya sacando la constante, ¿cierto? Y nos queda la integral de W a la 1/2 de W. ¿Y cuál es la integral de W a la 1/2? Esto sería W a la 3/2 sobre 3/2 más una constante de integración, ¿cierto? Por tanto, ¿esto cómo quedaría? Quedaría, bueno, haciendo las cuentas, ahí 1/9 por 1 sobre 3/2. Esto, perdón, 1/6 por 1 sobre 3/2. Esto será 1/9. Y queda W a la 3/2. Pero W, ¿quién es? Entonces W más C. W es 1 más 2U. 1 más 2 veces U. Pero 1 es la variable original. Entonces debo hacer nuevamente la sustitución. Queda 1 más 2 veces U. ¿Quién es U? U es E a la 3X. Acá esto a la 3/2 más una constante de integración. Y ese sería el resultado de esa integral. En este caso, usamos 2 veces sustitución simple para poder dar respuesta a esta integral. Bien, usamos 2 veces la sustitución simple. Y bueno, esto debe un poco dependiendo de la sustitución que escogimos, la verdad. Vamos a hacer este mismo ejercicio escogiendo otra sustitución. Y vamos a ver que de pronto no necesito aplicar sustitución 2 veces, sino una sola vez. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿El 1/9 de dónde sale? El 1/9 sale de multiplicar estas constantes. Este 1/6 con 1 sobre 3/2, ¿no? Que es lo que está acá. O sea, básicamente cuando uno hace las cuentas con esto queda 1/6 por 1 sobre 3/2. Sí queda 1/9, ¿no? Sí, sí, señor. Sí. Vale. Bueno. Bueno, en adelante, en algún momento vamos a empezar a escribir estas derivadas así, perdón, estas integrales así. Por ejemplo, si uno está integrando, qué sé yo, vamos a poner x a la 7 tercios. Bien, de x. Voy a poner esto acá. ¿Cuál es la integral de esto? Esto sería x a la qué? A la 7 tercios más 1, que es 10 tercios. Y esto quedaría dividido en 10 tercios, que básicamente es como tener 1 sobre 10 tercios. ¿Sí? Más una constante. Pero 1 sobre 10 tercios es el recíproco de 10 tercios. Y el recíproco de 10 tercios es 3 décimos. Es decir que más adelante vamos a escribirlo tal vez directamente así. Y así de pronto puede ser más fácil que vean las cuentas. ¿Vale? No perdiendo de vista que es el recíproco del exponente. ¿Bien? Es el recíproco del exponente. Y así puede que algunas cuentas puedan ser más fáciles de ver. Pero pues también hay que entender de dónde va a salir este 3 décimos, ¿no? Después vamos a ir directamente de aquí a acá. Entonces, para que tengamos esto en cuenta. Bien, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora haciendo otra sustitución. No porque este nos haya quedado mal, no. Está correcto. Simplemente porque vamos a ver que haciendo otra sustitución tal vez no necesite 2 sustituciones. 38 de otra forma. Esto también nos permite entender que la sustitución para una integral no es única, solamente que si yo escojo una sustitución u otra,
entonces acá vamos a tener que trabajar en algún camino más que en el otro. Bien, a ver, esta es la integral, ¿no? Entonces, vamos a escoger la sustitución como propuso otro compañero, 1 más 2 veces e a la 3x. Y esta nos va a servir bastante bien. Tengan en cuenta que cuando yo calculo el diferencial, la derivada de 1 es 0, es decir, me ahorro ahí esas constantes. Y entonces la derivada de todo esto, ¿cómo quedará? Va a quedar 6e a la 3x por el diferencial de x. Es decir, que e a la 3x de x va a ser igual a ¿qué? A un sexto del diferencial de u. ¿Vale? Y entonces, nosotros vamos a hacer la sustitución. ¿Y qué nos va a quedar? Nos queda un sexto de la integral de, mucha atención, este e a la 3x de x, que está acá, es un sexto del de u. Por eso estoy sacando de una vez el un sexto. ¿Vale? Es un sexto del de u. Entonces, ¿cómo queda todo esto? Todo esto va a quedar como la raíz de u, ¿cierto? La raíz de u, el e a la 3x de x es un sexto de u, saco ya el un sexto y queda aquí el de u, y nos queda simplemente esta integral. Esta integral, ¿que quién es? Vale, tenemos un sexto de la integral de u a la 1/2. A ver, voy a escribirlo acá un paso antes de esto, u a la 1/2, lo escribo en notación de potencia, y luego sí lo voy a integrar. Entonces acá tenemos un sexto de, ¿cómo nos queda? U a la 3/2 por el recíproco de 3/2, que es ¿quién? 2/3. O sea, 1 sobre 3/2 es 2/3. Más una constante de integración. Hago las cuentas. Tengo acá mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. 1/3 por 1/3. Esto es un noveno. Y me devuelvo en la sustitución. En la sustitución, que va a ser 1 más 2 veces e a la 3x elevado a la 3/2 más una constante de integración. Y pueden chequear que es el mismo resultado que obtuvimos de la otra forma. Es exactamente ese mismo resultado que obtuvimos por el otro camino, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora el 40. Bien, 40 tenemos integral de 1 sobre 40 habían dicho, ¿verdad? O 42, creo que 40, ¿verdad? 9 menos 16x cuadrado, raíz de 9 menos 16x al cuadrado. A ver, esto se parece mucho. ¿Se parece mucho a qué? Se parece mucho a la integral de, bueno, una integral que da como resultado el seno inverso. No sé si recuerdan cuál era la derivada de seno inverso de x. La derivada del seno inverso es igual a ¿qué? A 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Cierto? Observen que se parece mucho. Tengo 1, raíz de algo menos algo al cuadrado. Casi tengo la forma para la antiderivada, casi. Pero acá entonces, bueno, quería que miráramos un problema como este, porque no es tanto como hacer una sustitución simple todavía, sino que además necesitamos hacer una acomodación antes. Esto va a ser igual a ¿qué? A la integral de 1 sobre, mucha atención. En la raíz del denominador voy a sacar un factor común 9.
Es decir, queda 9 factor de 1 menos ¿quién? Menos 16 sobre 9 x al cuadrado. ¿Vale? Así. ¿Por qué le voy a sacar un factor común 9? Este factor común 9 lo voy a sacar precisamente para que me quede la raíz de 1 menos algo al cuadrado, como aparece en la forma de esa derivada. ¿Bien? Si puedo conseguir esta forma con una sustitución simple, entonces ya estaría. Saco este factor común. Ahora lo que voy a hacer es que en el denominador voy a hacer la distributiva de la raíz, ¿cierto? Es decir, queda 1 sobre la raíz de 9, que es 3, por la raíz de lo que está en el paréntesis, que es simplemente la raíz de 1 menos, mucha atención porque el 16 novenos de x al cuadrado lo voy a escribir como 4 tercios de x. Así, elevado al cuadrado. ¿Cierto? Cuando yo resuelvo este cuadrado, me queda 4 al cuadrado 16 sobre 3 al cuadrado, que es 9, por x al cuadrado. Es decir, queda exactamente esto mismo. Acá necesitamos hacer una acumulación como esta para ahora sí proceder con una sustitución simple. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sustitución simple. U va a ser igual a 4 tercios de x. Por lo tanto, el diferencial de u es simplemente 4 tercios por el diferencial de x. Y de esta manera, el diferencial de x, ¿quién es? El diferencial de x es 3 cuartos del diferencial de u. Entonces voy a sustituir. ¿Cómo queda entonces todo esto? A ver, veamos. El 1/3 que tengo aquí lo voy a sacar de la integral. Voy a sacar ese 1/3 de la integral y queda 1/3. ¿Integral de qué? De 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. ¿Cierto? 4 tercios de x es u, entonces queda ahí en el denominador raíz de 1 menos u cuadrado. ¿Y el diferencial de x quién es? Esto es 3 cuartos del diferencial de u. Voy a sacar esa constante. Tengo entonces 1/3 por 3 cuartos, esto es 1/4, de la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado por el diferencial de u. Y ahora ya tengo una antiderivada para esto, ¿cierto? ¿Quién es la antiderivada de esta expresión? Esto es un seno inverso de u más una constante integración. Finalmente, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a devolvernos en la sustitución. Tengo 1/4 del seno inverso de u. ¿Quién era u? Esto es 4 tercios de x. Bien, 4 tercios de x. Más una constante de integración. Y esa sería la solución de ese problema. Profe, disculpe, ¿se puede volver un poco? Es que se me cayó el internet y no alcancé a ver el desarrollo. Vale. A ver, voy a hacer un zoom inverso. Si de pronto no se ve muy bien. Entonces, a ver, voy a volver desde el principio. Aquí está. Tenemos acá desde el principio. Para resolver esta integral, básicamente hay que pensar un poco en la antiderivada antes. Hay que pensar en la antiderivada y a qué se parece. Entonces acá es donde podemos reconocer que la derivada del seno inverso de x tiene la forma 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Por eso, hacemos acá alguna manipulación algebraica para llevar este denominador de esta forma, raíz de 9 menos 16x al cuadrado, a 3 por la raíz de 1 menos 4 tercios de x elevado al cuadrado. Una vez tenemos esto así, entonces ahora podemos hacer una sustitución simple. Bien, pero hay que pensar antes en la forma
que queremos darle o que podemos identificar en esa integral, pensando directamente en una antiderivada, ¿vale? Luego de hacer eso, bueno, procedemos con la sustitución simple. Procedemos con esa sustitución simple y directamente entonces usamos la antiderivada y nos devolvemos al final en la sustitución. Y eso sería. ¿Y así un tercio de dónde sale, profe? Este un tercio que está acá en la integral de azul, Sí, señor. este aparece acá en la integral en amarillo. Es este un tercio que está aquí. ¿Y de dónde sale ese 3? Este sale de la raíz de 9. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, bueno, acá sigo insistiendo, tiene que funcionar un poco antes en la cabeza, ¿cierto? Para hacernos a una idea de qué podemos hacer para resolver la integral. La verdad es que en la medida que usted pueda resolver más ejercicios en todo esto de integrales, cada vez se le ocurren más cosas. Por ejemplo, si usted ya hizo un ejercicio como este que acabamos de hacer, entonces, por ejemplo, el ejercicio 39, que es muy parecido, puede ver la forma, ¿cierto? En el denominador tenemos la raíz de una constante menos algo que contiene la variable al cuadrado. Entonces, es muy parecido el 39 al 40 en la forma de resolverlo. Y el 41 y el 42 tienen una idea similar, solamente que ya no voy a pensar en la derivada de seno inverso, sino en la derivada de ¿quién? Tangente inversa. Sí, señor, de tangente inversa. Entonces, ahí está. ¿Sí ven? A medida que uno va haciendo ejercicios, tal vez va almacenando también en la memoria algunas ideas. Si usted ve una forma similar en una integral posteriormente, tal vez va a recordar algún ejercicio que ha resuelto anteriormente y entonces se le puede ocurrir una idea de cómo resolverlo, si es que de pronto no es muy evidente, ¿vale? No es muy evidente la forma de resolverlo. Entonces eso es lo que pasa. A la medida que ustedes vayan haciendo ejercicios, la verdad es que a posterior van a tener mejores y más ideas para resolver algunos ejercicios. Bien, finalmente escogen alguno del 43 al 50. ¿48? Oye, Vale. la de X del 50 que tiene ahí es Ah, error de impresión. Ah, ahora la manita del cursor, no sé cómo les aparece a ustedes. 48, vale, el 48. Bien, entonces, a ver, les voy a dar una sugerencia para el 48 y quiero que lo trabajen ustedes un rato. Entonces, el problema 48 nos pide la integral de la raíz. Acá dentro de la raíz tenemos un seno inverso de x y en el denominador tenemos 1 menos x al cuadrado. Cuando vemos algo como esto, no sé, tal vez les puede parecer que puede ser un ejercicio complejo, no lo sé, pero lo que podríamos observar acá es que al separar en raíces, tal vez tiene una mejor forma. Es decir, si nosotros lo escribimos así, como la raíz del seno inverso de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Precisamente acabamos de hacer un ejercicio con algo parecido. Pueden pensar en la derivada del seno inverso y resulta que la derivada del seno inverso, ¿qué es? Es 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, si pienso en esa derivada y veo los elementos que están dentro de la integral, ¿quién dirían ustedes que es u? Seno inverso de X. Exactamente. Seno inverso de x, el diferencial de u es 1 sobre la raíz de 1
menos x al cuadrado por el diferencial de x. Es decir, que aquí mismo en la integral tenemos que 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado por el diferencial de x es el mismo de u. Es simplemente el de u. Es decir, esta integral, ¿cómo queda? Queda simplemente como la integral de raíz de u por du, ¿cierto? Raíz del seno inverso. Seno inverso es u. Y 1 sobre la raíz por el diferencial es el diferencial de u. ¿Vale? Y ya está. Bueno, esta integral hoy apareció un montón de veces, ¿no? La de raíz de x o la raíz de u. Creo que es como la tercera vez que aparece. Esta integral de u a la 1 medio, ¿qué es? Es u a la 3 medios por 2 tercios más una constante de integración. Por lo tanto, ¿cómo es esto? Es 2 tercios de, vamos a ponerlo así, seno inverso de x elevado a la 3 medios más una constante de integración. ¿Bien? Profe, ¿puedo subir un poquito? Claro. Ahora voy a poner primero esta parte. Así. Lo desplazo un poco hacia abajo. Ya, profe. Hay ejercicios de sustitución que pueden ser bastante cortos. Bueno, eso depende mucho de la integral que estemos resolviendo. En general, los problemas de sustitución simple no son tan complejos. Pueden llegar a ser más o menos fáciles de trabajar. Los de esta sección. Más adelante vamos a ver otro tipo de problemas en la sección 7.2, que también es de sustitución simple y vamos a ver que es muy parecido a esto que estamos trabajando, pero en los cuales hay que hacer algo más con la sustitución. No simplemente se hace la sustitución y ahí mismo ya está lo que viene siendo el diferencial, ¿vale? Ya estaría lo que es el diferencial. Tal vez ahí no aparece simplemente el diferencial, hay algo más y hay que hacer alguna cosa más, ya iremos a ver en su momento. Bien, para la próxima clase vamos a empezar con el problema del área. Bueno, vamos a estudiar como tal el problema del área el día de mañana. Mañana tenemos clase de 4 a 6. Entonces, mañana vamos a estudiar el problema del área y la próxima semana estudiamos lo que viene siendo sección 5.4, que es la integral definida. Y en la otra semana, lo que es 5.4 y 5.5, que viene siendo integral definida y teorema fundamental del cálculo. Y con eso terminamos el capítulo 5. Entonces vayan estudiando. Hay secciones, como pueden ver muchachos, estas secciones pueden ser muy cortas. La sección que trabajamos el día de hoy, de esta integración por sustitución, solamente tenía en concreto el teorema de sustitución. Bien, tal vez podíamos haber hecho un par de ejemplos y continuar con problema del área, pero bueno, hicimos, creo yo, bastantes ejercicios, ¿no? Teorema de sustitución, algo que les sugiero es que lean un poco de los ejercicios que hay allí resueltos. Hay algunos ejercicios que pueden aportar algo un poco más para lo que están estudiando, para lo que estamos estudiando. Pueden ser ejercicios interesantes. Por ejemplo, el ejemplo 3. La sustitución es más o menos clara, pero merece la pena ver el ejercicio 3, el ejemplo 3, porque es una integral de potencias trigonométricas. Merece la pena. De pronto por aquí hay alguno donde se usan algo de identidades. La verdad esto lo vamos a utilizar un poco más en técnica de integración. Por ahora tal vez no se afanen mucho por eso.
Y bueno, por aquí tenemos algo más de uso de identidades. Y ahí está. Bueno, muchachos, eso sería entonces todo por hoy.